Carlos Seara es un prestigioso geólogo argentino designado como experto en temas de hidrogeología por la Organización de las Naciones Unidas. Desde hace ya más de 7 años se dedica a investigar a fondo el fenómeno de la megaminería a cielo abierto en Argentina. Seara advierte que este país representa hoy el último rincón del mundo con gran minería y que por ello se ha convertido en el territorio más codiciado por las empresas mineras. Además, sostiene que estas empresas consiguen descomunales ganancias como consecuencia de las leyes aprobadas por el Estado y asegura que en este sentido Argentina vive una situación similar a la que sufrían los países del continente hace 500 años. ¿Por qué Argentina se ha convertido en el epicentro de la minería mundial? La razón es que hasta la década del 90 del siglo pasado, el país no permitía las explotaciones de los recursos naturales que tenía, con los cuales contaba. Esta situación, que se transfiere a través de los años hasta llegar a esta década del 90, es la que hace que en todos los demás lugares del planeta ya los recursos hayan sido explotados al máximo. Y entonces el único lugar que queda con posibilidades de explotación en la actualidad es la Argentina, porque la Argentina tiene sus yacimientos, sobre todo los que están en cordillera y los que están en precordillera, son yacimientos vírgenes. ¿Se podría decir que Argentina es hoy el último Potosí? Sí, no en cuanto a estaño, porque el Potosí justamente era la mina de estaño más famosa del mundo, ¿no es cierto? A Patiño, que fue el dueño de esa propiedad minera, se lo llamaba el rey del estaño a nivel internacional. Es decir, no con ese tipo de mineral que tenía el Potosí, pero sí en cuanto a oro, a cobre, fundamentalmente a plata, que son los elementos o los metales que acá aparecen y aparecen en cantidades significativas. Algunos años atrás, el cineasta Miguel Mato consiguió filmar estas valiosas imágenes en el interior de la mina Veladero, en la provincia de San Juan. Carlos Seara nos explicó en qué consiste y cuáles son los impactos de este nuevo tipo de proceso extractivo que utiliza la megaminería a cielo abierto. Es notable porque acá ya el minero no accede al yacimiento en función de que la veta está a la vista, la veta mineral está a la vista. Acá se accede a un yacimiento donde el metal nosotros no lo vemos. El ojo que ve el metal es el producto químico que nosotros incorporamos en el agua para hacer el riego de las pilas y que ese proceso recibe el nombre de lixiviación. Los críticos de la megaminería a cielo abierto por parte de las transnacionales dicen que se trata de un saqueo lo que está sucediendo hoy. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No cabe duda de que volvemos a ser, digamos, salvando los 500 años de diferencia con la llegada de Colón a las tierras, volvemos a ser de nuevo los indígenas que a quienes nos persuadieron de que recibiéramos espejitos a cambio de los metales, ¿no es cierto? ¿Cuánto ganan y cuánto le dejan al Estado argentino estas empresas mineras? Las ganancias son impresionantes. Primero porque no hay controles. El Estado no, de acuerdo a la ley, no controla a las megamineras. La megaminera puede declarar quebrantos en sus balances anuales por X cantidad de tiempo y como lo hace por una declaración
jurada que el gobierno no discute, puede seguir así por años. Las leyes para que se produjera este proceso se llevaron a cabo durante la década del 90. ¿Cómo fue? No, el proceso fue todo armado fuera del país. Las leyes, directamente los anteproyectos de ley, vinieron traducidos al castellano ya desde Canadá. Y acá el Poder Legislativo nuestro las aprobó a libro cerrado. No se discutieron. No se discutieron para nada. Entonces, el faltar la discusión, el faltar abrir el proyecto o el anteproyecto y ver qué era lo que se decía adentro, es lo que permitió todo esto. Le permitió las garantías de que vengan y hagan lo que quieran, que declaren bajo una declaración jurada, de que no paguen una serie de impuestos que normalmente nosotros los estamos pagando, como el impuesto al cheque, por ejemplo, o el diferimiento de IVA, ¿no es cierto? O las ventajas que tienen saliendo con sus producciones por puertos patagónicos, que en Bahía Blanca es el 5% y en Ushuaia es el 12%. Es decir, estamos regalando nuestra riqueza y pagándoles encima para que ellos exploten y se lleven todo. Bueno, Carlos, muchas gracias.